Bueno, muy buenos días a los que nos están viendo de día, muy buenas tardes, buenas noches. Estamos en nuestro sexto programa, Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Estamos iniciando un nuevo bloque de programa, reflexionando esta vez sobre la democracia de 1958 a 1998. La razón que nos motiva es porque consideramos que para reconstruir Venezuela tenemos que fundarnos en buenas prácticas, pero también revisando malas prácticas para no cometer los mismos errores y maximizar aquellas buenas prácticas que se hicieron. Esta recomendación no crean que nos surgió de la nada. Esto viene de una tradición muy antigua de la política. Maquiavelo, por ejemplo, se lo recomienda al príncipe. Revisa cómo actuaron los anteriores, qué prácticas hicieron para que en circunstancias novedosas puedas aplicar los criterios que se utilizaron en aquel momento. Por lo tanto, la revisión de ese periodo de Venezuela para nosotros es fundamental, fundamental para reflexionar el devenir de nuestra patria, cómo se constituyó, cómo se configuró. Hoy, como siempre, está José Rafael Herrera con nosotros, que coordinamos este programa, y tenemos un gran invitado que lo va a presentar José Rafael Herrera. Te doy la palabra, José Rafael. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos seguidores de este programa. Bueno, para nosotros es un invitado de lujo el que tenemos hoy. Tenemos a Nelson Chiti Larroche, quien aparte de ser mi gran amigo, mi gran hermano, y una de las personas que intelectual y políticamente más respeto y que me ayudó de alguna manera en mi propia formación política, porque solamente con observar sus pasos en la vida, Nelson es una de esas personas que le enseña, le transmite a las personas que lo rodean la nobleza del hecho de hacer política, la importancia, digamos, ética que conlleva también el hecho político y no esta especie de truquito, de bandidos, de pillos en la que muchos han pretendido transformar el quehacer político actual. Nelson es no solamente un abogado de primera, no solamente es un profesor universitario de los más altos quilates, profesor titular de la Escuela de Ciencias Políticas y de Derecho Constitucional. Y bueno, por supuesto, ha sido una persona sumamente importante en la vida política nacional, sobre todo en ese periodo de los 40 años en el que ocupó la jefatura de la fracción parlamentaria de su partido COPEI, el Partido Social Cristiano de Venezuela. Que por cierto, ayer salió un suplemento cultural de El Nacional. Ahí están escribiendo muchas personas vinculadas con Nelson de toda la vida. Eh, José Rodríguez Iturbi, Rafael Tomás Caldera, Gerhard Cartay, bueno, una cantidad de personas valiosas, ¿no? Y serias que han hecho de la política un arte del buen vivir y no un arte del robo, de la mentira, de la farsa. Y yo creo que es muy importante esta conversación con Nelson, porque Nelson es un eh, personaje que está directamente vinculado con todo lo que significó para nosotros los venezolanos esa estructura política y jurídica que se mantuvo durante 40 años y que, bueno, puede ser que haya tenido muchos errores, como decía Jonathan al principio, pero también muchos aciertos, como también decía Jonathan al principio. Y yo creo que esos son elementos fundamentales
para la reconstrucción, la reanimación de una sociedad futura venezolana que pueda salir? Bueno, muchas gracias a Jonathan y a mi fratello, mi fraterno José Rafael Herrera. Muy generosa su presentación. Quiero, sin embargo, anotar de entrada que la situación tal como yo la veo es mucho más grave. Incluso me pregunto, ¿hasta dónde esta gente, en lo que está haciendo, nos hace pensar que pueda haber un después? Digo las cosas claramente como me vienen al espíritu. Me ha enseñado las lecturas de José Rafael Herrera y en particular la orientación a que revisara a Baruch Spinoza, que la esperanza no es simplemente una ilusión fatua, ni siquiera una ilusión fundada en la emoción y la pretensión de conexión con Dios. La esperanza es más, hay que construirla, hay que edificarla, hay que enseñarle a la emoción racionalidad y hay que darle un carácter. Las cosas están muy mal en Venezuela y por eso les decía de entrada que tal vez vivamos la hora final de todos los peligros. Ahora, Nelson, sabemos esta circunstancia, pero queríamos abordar justamente donde tú fuiste un protagonista importante. ¿Cómo se configuró? ¿Cómo sientes tú que fuiste activo, participante, militante de un periodo donde las ideologías eran importantes, donde la pregunta sobre qué sociedad quiero de bienestar era fundamental? ¿Cómo te lo voy a decir en términos kantianos? eh, cuáles fueron para ti las condiciones, posibilidades y límites de la democracia de 1958 a 1998? Voy a ensayar de responder esa interrogante, trayendo a nuestro diálogo un elemento que me parece central. Venezuela solo ha tenido un solo periodo como república, de Wow. 1958 a 1998. Bien. Algunos llaman la República Civil. Déjeme decirles una cosa, solo es civil la República. Mientras haya limitaciones a la libertad, mientras haya un esquema de dominación, mientras la normación que la sociedad se da esté comprometida, mientras no haya un ejercicio soberano, no hay república. El único periodo, a mi juicio, donde la hubo fue de 1958 a 1998. Claro, la república tiene un componente que es la democracia, pero como formando parte de su desarrollo y de acuerdo a sus valores, ideas, principios, creencias, no simplemente opacar la idea de república a cambio de asumir la idea de la democracia. No, es república primero y luego, y en esa medida y en esa dinámica, es democrática.
De 1958 a 1998 gobernó el mundo civil, el común, la gente, el ciudadano. Consejos siempre los habrá, el tema de los partidos, pero también el intento de componer una sociedad y una deliberación y una decisión consensual en el que la aparición en el espacio público, como Jonathan decía hace un rato, no solo no estaba perseguida, sino que se promovía. E incluso en ocasiones en términos de tal vehemencia que pudieran considerarse violentos, pero que rápidamente regresaban a los planos del intercambio agonal, de aquel que permite mirar al otro como un adversario y no como un enemigo. Ciertamente, además, y este es un elemento importantísimo que se agrega a la idea que tenemos de lo que es una república: responsabilidad de aquellos que se desempeñan en las altas dignidades públicas. Rendir cuentas, más aún por los controles de los propios poderes. Todo eso lo vivimos en ese periodo del 58 al 98, que, repito, a mi juicio, una opinión personal, ha sido el único periodo en nuestra historia que hayamos tenido una república. Eso sí, el término república sirve para muchas cosas. Hoy en día mucha gente cree que basta simplemente hablar de república para no hablar de monarquía o distinguir la una por la otra. El republicanismo ha tomado nuevamente aire y a partir de los trabajos de la escuela de Cambridge, pues, y varios de sus más conspicuos miembros, digamos, expónitos, hemos visto cómo toma nuevamente lo que es la república, el republicanismo, significación. Cuidado que el vocablo, y lo tengo claro antes de que José Rafael me regañe, No. ha sido y ha conocido sus momentos, también su significado. Pudiéramos decir que hay una semántica republicana que se corresponde con Roma, con Grecia, que se corresponde con la Edad Media, sobre todo cuando va a emerger el Renacimiento. Y luego me preocupa que pueda haber en el curso que viene, y por eso lo dije al comienzo, Jonathan, un proceso en curso de republicanización. Se está construyendo realmente una satrapía con todos los elementos que le son propios. Maduro se permitió hace 2 días, en una reunión pública cubierta por los medios, decir que había recibido asesores nicaragüenses en materia de reforma constitucional. Ojalá tengan ocasión de revisar ese mamotreto, ese adefesio que el 30 de enero de este año se sancionó en Nicaragua, donde ya no hay ni república, ni hay Estado constitucional, ni tampoco, por supuesto, democracia. Allá hay un ademán, un gesto autoritario
en la intención que, cuidado, si en Venezuela no hay algo de eso, de fundar una dinastía. Sí, Un par de personas en Nicaragua y acá en Venezuela, pues lo que ya sabemos. Pero volviendo a nuestro periodo 58-98, fue una experiencia no exenta, como dijo José Rafael, de falla, pero que permitió muchas cosas buenas. así Entre es. otras, ciudadanizar al país, a la democracia que intentábamos vivir como un ejercicio. Le faltaba ciudadanía. Ahí vimos como después del trienio llamado ADECO, descubrieron que había mujeres que pensaban y podían pensar y opinar sobre la cosa pública, jóvenes, analfabetos. 1958 armó todo ese rompecabezas y a partir de allí se llevó a cabo planes como el Plan de Barranquilla, probablemente la primera elaboración concreta de lo que sería, de lo que aspirábamos, de lo que aspirábamos pudiera ser una república y, por supuesto, un sistema democrático. Alternativo, muy importante. Hoy en día se conspira y la enmienda del 2009 lo puso en evidencia para que no haya alternatividad, para que solo haya una empresa hegemónica. Una suerte, recordaré yo los escritos de José Rafael, de constitución de un bloque histórico desde el pivote del Estado, su forma y su normación. Y por eso es que creo que el periodo más estelar de nuestra historia, me refiero desde el punto de vista ciudadano y democrático, es sin duda ese que pudimos y gracias a Dios vivimos desde 1958 a 1998. Sí es, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Nelson y me parece muy preocupante, digamos, la perspectiva desde la cual él lo anuncia, porque digamos que su exposición no solamente muestra cómo en esos 40 años se trabajó en el desarrollo de la civilidad, que por cierto, a Hegel, la traducción al castellano de eticidad, que es el término que usa Hegel, de la Sittlichkeit, es civilidad por parte de José Gauss. Me parece extraordinario la traducción porque justamente es de lo que se trata, ¿no? Una república no puede ser si no es exactamente civil. Creo, no obstante, que la propia estructura interior de los 40 años de democracia se fue debilitando precisamente por falta de auspicio, de movimiento, de una educación civil en las instituciones públicas. Sobre todo porque digamos, pude presenciar, porque yo nací en el año 59. O sea, yo nací justamente en un año en el que ya estaba la democracia funcionando. Yo soy lo que se llama un hijo de la democracia, pues. Bueno, no obstante, digamos, percibía cómo se le dio una enorme prioridad, siguiendo incluso políticas económicas de desarrollo para la economía nacional,
se le dio un gran aliento al desarrollo de la técnica, de la tecnología, de la ingeniería, es decir, todas estas cosas, estos grandes planes como el plan Ayacucho y la formación de técnicos profesionales de alto nivel, etcétera, pero que al mismo tiempo eso fue mermando la formación moral y cívica de la ciudadanía. Eso es una cosa curiosa porque eh, en vez de, digamos, mantener un cierto equilibrio entre el desarrollo de la técnica, que no era nada malo, era muy pertinente, digamos, eh, pero no sobre la base de ir eh, desechando o por lo menos subestimando la formación humanística, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, yo por ejemplo, que mi papá tenía un negocio en la esquina de Reducto y siempre veía a los policías que pasaban por allí, de punto que llamaban, eh, que le decía a uno que otro individuo que estaba por allí, le decía, ciudadano, buenas tardes. Por favor, enséñeme su cédula de identidad. Después, 20 años, 30 años después, yo veía al policía que le decía, ciudadano, no ciudadano, sino ciudadano a la persona. Y después, cuando ya estaba a punto yo de irme al exilio, le decían papá. Le decía, mira, papá, entrégame la cédula. Es decir, uno se da cuenta por ese pequeño ejemplo que estoy colocando de cómo se fue deteriorando digamos, la inspiración ético-política y fue progresivamente deslizándose hacia las premisas de lo que hoy en día tenemos, ¿no? Bueno, yo no sé cómo le dirán hoy en día a los policías, no creo que le digan nada, ni siquiera papá a los pobres ciudadanos que agarran presos, ¿no? Jonathan. Eh, Estaba pensando, sobre todo para los que nos están viendo, Nelson nos estaba diciendo que el periodo 1958-1998 es el único periodo republicano de Venezuela. Si eso es así, creo que tenemos que vernos eh, con, con más, no con tanta severidad, porque significa que como república estábamos apenas empezando a caminar, ¿no? Estábamos empezando a caminar. Si nosotros nos comparamos con, pensemos, Italia, Francia, que tienen todos siglos, una historia, bueno, yo creo que uno de los problemas que surgió en la democracia, eh, Herrera, José Rafael lo caracteriza por la parte educativa y yo coincido porque la falta de educación eh, tiene una consecuencia, la falta de sentido histórico. Y la falta de sentido histórico significa para mí intentar eh, resolver los asuntos para el hoy sin pensar en el mañana. Es la lógica de los barrios, ¿no? Donde voy a poner esta puerta mientras tanto y se va quedando allí para resolver lo coyuntural. Eh, Creo que así le pasó a los partidos políticos que dejaron de pensar a largo plazo, empezaron a pensar muy coyunturalmente. eh, es decir, dejaron de pensar políticamente, Pero dejar de perdóname que pensar. te interrumpa,
perdóname que te interrumpa, pero acabas de descubrir una categoría ontológica fundamental, que es la del parapeteo. Exactamente. Y eso es muy grave, ¿Cómo resuelve tu coyuntura? ¿no? Eso es Hay muy una grave. frase, Jonathan, perdona que te interrumpa, y a José Rafael, pero hay una frase que le ha hecho a nuestro país y a nuestra sociedad más daño que la malaria, y es, tú sabes cómo es la vaina. Así es. Todo se arregla, se deja de hacer, se parapetea, todo se cuadra, todo queda, digamos, en el momento en que se resuelve de una manera u otra con esa expresión. Yo una vez hice una inspección judicial en los lockers del Hospital Clínico Universitario para ver dónde se iban. Era yo presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados y nosotros sí salíamos a controlar. Bueno, y conseguí cosas del hospital en los lockers de médicos, enfermeras, administradores, y yo preguntaba por qué esto está aquí. Y la respuesta era, tú sabes cómo es la vaina. Qué bueno, sí. Eh, esa Increíble. mi- eh, pero también se fue configurando una lógica en términos de los partidos políticos, recordemos la cogollocracia, ¿no? Creo que uno de los problemas fundamentales, y creo que tú, Nelson, fuiste un sufriente de eso, en el sentido siguiente, que los líderes de los fundadores de nuestra democracia, bueno, se quedaron con el poder y la generación de relevo, los relevos, nunca llegaron a verdaderamente a dirigir el país. ¿Por qué sucedió eso? Cuéntamelo tú que fuiste un activo allí. El Mira, protagonista, así es. primero que todo me vienen al espíritu un par de comentarios. Los ciclos históricos que se han cumplido en Venezuela entre 30 y 35 años han supuesto un agotamiento de la forma como se atendía al desempeño del poder público y del liderazgo que lo encarnaba. Eso muy probablemente no pasó en Venezuela. Pero además está la ley de hierro de Robert Michael. Se oligarquizan las organizaciones sociales y políticas, inevitablemente, inexorablemente. Por eso hay que estar muy pendiente a que el ciudadano esté en el espacio público, porque la acción de ese ciudadano en defensa de su libertad es lo único que puede advertir cuando se van corrompiendo los sistemas. Es bueno también que te diga una cosa. De 1958 a 1998 se mantuvo, sin embargo, un esfuerzo muy meritorio por dotar a través de la educación de una instrumentación a la sociedad para su movilidad, para su mejoría. Esto se hizo masificando. Es bueno que digamos que en la central en 1958 había 7.000 estudiantes, 6.000 eran hombres, 1.000 eran mujeres. Cuando tú ves el salto enorme que se dio
hasta 1998 encuentra una universidad, y no solo es un tema demográfico, es un tema de dirección política, es un tema de redención social, es un esfuerzo típicamente republicano por dotar a la gente de elementos que lo hagan más libre en el sentido de que dependan más de su voluntad, de sus decisiones, de sus capacidades, y de esa manera trasladen a la sociedad lo mejor de ellos. Ciertamente hay un discurso que es bueno leer, que es el de Castro Leiva, el 23 de enero de 1998. Por cierto, les cuento la petite histoire. Ese discurso le tocaba, porque nos distribuíamos entre las fracciones políticas los discursos, para que todos pudieran hablar y todos tuvieran una tribuna que estelarizaba, pues, con las efemérides, uno u otro, dependiendo pues de sus dichos, pareceres, propuestas o cuestionamientos. Le tocaba a Copey, yo era jefe de la fracción parlamentaria de Copey. Pero creo que tuve una epifanía, una revelación, porque dije, no es bueno que cumpliendo 40 años del ejercicio de este ensayo republicano y democrático, seamos nosotros mismos, los políticos, los que hagamos, digamos, ese balance, porque son 40 años. Vamos a buscar fuera del Congreso. Me acompañaron tanto Cristóbal Fernández Daló, que era el presidente del Senado, como algunos otros de los jefes de fracción. Les pareció interesante. Y así buscamos a un ciudadano, a Castro Leiva. Ese discurso de Castro Leiva hay que leerlo y releerlo, porque está muy vigente y explica lo que en definitiva pasaría. La democracia, y por cierto, citaba José Rafael el papel literario del Nacional del domingo, donde hay un trabajo sobre Jean-François Rebel, que hablaba hace décadas de que hacía que las democracias se debilitaran, se vinieran a menos o se perdieran. Claro, él se refería al tema ideológico. De un lado, los marxistas, el comunismo, pero cuidado. En el fondo hay otra cosa, y es que en la vida democrática la tolerancia a veces llega a niveles inconvenientes para el sistema mismo. Yo quiero poner un ejemplo. Los Estados Unidos en este momento tienen ustedes su Chávez y tienen ustedes allá, perdóname que se lo diga, una movilización de un grupo oligárquico que se ha hecho del poder. Noto también que una democracia, que una república, porque los padres fundadores no hablaron de fundar una democracia. En el Federalista está muy claro. Ellos hablaron de fundar una república. Hoy en día eso está evidentemente comprometido. Nada está más dividido que la sociedad norteamericana. Pero además se ha presentado un liderazgo
que me preocupa porque pareciera estar demandando eso que llamamos la delegación de la soberanía. Esa tesis de el argentino Guillermo O'Donnell, que nos ha servido para comprender mucho los giros populistas y la adhesión bucólica de la gente a algunos liderazgos que lo comprometen todo, pero que le dicen a la gente lo que quiere oír, que hacen ante la gente lo que el bajo psiquismo de la gente postula y en definitiva comprometen los esfuerzos que se hacen para manejar razonablemente las centrífugas del sistema. Siempre las habrá, siempre habrá fuerzas que se mueven hacia afuera, pero siempre tiene que haber la convicción ciudadana que mantiene los equilibrios. En Estados Unidos y en política internacional viniendo de ese país es muy preocupante. No sé si José Rafael recuerda el libro maravilloso de Raymond Aron, ¿Cómo La no? República Imperial. Sí, señor, cómo no, cómo no. Importante porque yo creo que Trump y que el señor metido en el tesoro y revisando y viendo a ver quién le sube el sueldo y a quién despide. ¿Qué es eso, señores? ¿Qué hace el señor Trump diciendo que los que nacen pero que son hijos de indocumentados, entonces no tienen la nacionalidad? Señores, estamos en presencia de una muy difícil crisis de la democracia norteamericana, pero todavía más del concepto de república. Pero concluyo lo que tiene que ver con Venezuela. Ciertamente en los años finales del 90 prevaleció la antipolítica, una suerte de manera, de forma de movimiento, de pensamiento, de concientización que cuestionaban la política y a los políticos. Recuerdo aquellas novelas, ustedes también, Jonathan, José Rafael, por estas calles. Así No es. quedaba hueso sano. No quiero decir que no hubiera razones para criticar o cuestionar, pero la oligarquía de los medios de comunicación le hizo una zapa, una defenestración al sistema con un cálculo oligárquico y que ellos podían llegar a ser ellos y no la gente de los partidos los conductores. Así es. Entonces la idea de la libertad de prensa, una suerte de miurgo en el discurso democrático, les permitió hacer cualquier cosa. Y déjeme serle franco, al final, ¿qué hicimos? Mire, las elecciones del 98 se hicieron sin partido, con el servicio electoral obligatorio, con máquina. Yo soy de los que piensa que lo que pasó con Carlos Andrés Pérez estuvo ceñido estrictamente a los parámetros constitucionales y legales. Claro, hoy en día están a punto de bajar a José Gregorio Hernández allá en la Candelaria y montar a Carlos Andrés Pérez. Yo no quiero decir, porque la molestia que hay y además la simbología del Pérez contra Chávez, pues lo ha enaltecido más allá de todo, sin entrar en otras consideraciones que pueden dar lugar
a más polémica y sobre todo a que tengamos que racionalizar más y mostrar más sostén para estas aseveraciones. Pero siento que uno de los dramas, digamos, que nos llevó a donde nos llevó fue la oligarquización de los partidos. El presidente Caldera nunca debió hacer lo que hizo y comparto lo que Jonathan hace un rato advertía. Eso es un giro oligárquico. Eso es un giro que trajo mucho daño, que solo se comprende estacionados, entronizados en una perspectiva propia de los años 40, 50, pero que no se consustanció, no se impregnó, no se alimentó de la evolución que los países conocen sus sociedades. Mucha gente estaba ya informada, leía bien, cosa que no pasa ahorita en la universidad. Sufrimos con el producto del bachillerato de este tiempo, francamente penoso y con resultados entristecedores, por decir una palabra. Concluyo, ese periodo tuvo cosas buenas, cosas malas. Ese periodo, por exceso de democracia, dirán algunos, yo creo que por falta de sentido ético, de civilidad, por atender más a, a una demanda populista, permitió que vinieran aquellos que no eran demócratas y que comprometieron al país como está hoy en día y lo peor, como amenaza de quedarse y empeorarse hoy en día. Yo quisiera preguntarte cuál es tu visión eh, de las estructuras militares en ese periodo. O sea, estos militares tendrían que ver, se mantuvo la misma estructura de formación militar de Pérez Jiménez, eh, cambió la formación de estos militares. ¿Por qué surgieron este tipo de militares? Quisiera alguna reflexión tuya al respecto, ver cuál es tu mirada. Rápidamente, la democracia formó militares en una escuela cuyo lema era, atención, ejército forjador de libertades. Así es. El mundo democrático dio cabida a los militares, sin embargo, y visto el historial venezolano, como quiera que tienen las armas, consagró que no fueran deliberantes. Yo me temo que buscando la justicia se nos perdió la misericordia. En 1999 eso cambió y se puso en práctica lo que yo veo clarito, que es el credo de Norberto Cerezolle: ejército, caudillo y pueblo. Allí se fue paulatinamente asociando al poder a los militares, se ideologizó el proceso y hoy en día más miedo que los ciudadanos tienen los militares. Desconfían de todo. Se ha perdido el respeto, el mérito, la jerarquía. Solamente hay una estructura que va evolucionando sin espíritu crítico, más obediente que nunca, por medrosa y no por inspiración ni valora la jerarquía, y hoy en día no hay
Fuerza Armada Nacional, hay un apéndice del PSUV, como tampoco hay Estado venezolano, hay el Estado PSUV, chavo, madurista, militarista, castrista, ideologista y con acento policial. Terrible, ¿no? Wow, terrible. Terrible, pero es verdad, es lo que tú ves en todas partes. Sí, sí. Y cuando uno habla, porque uno tiene alumnos conocidos, con los militares, están boteando para todos lados tomando café contigo. Ni siquiera es que hablan de nada, gracias a Dios, sino que viven en el temor, en el miedo. En Venezuela se viene produciendo algo que Freddy Millán Borges y esta niña alemán, esta niña, ¿cómo es que se llama ella? La de Primero Justicia, Paula de Alemán, bueno, que llaman el daño antropológico. Aquí la gente se autoeclipsa. El último momento de expresión del pueblo venezolano en el espacio público como hombres libres fue el 28 de julio de 1998. Paola Bautista de Alemán, para ser precisos, que toman, aprenden, se nutren de los trabajos de Alberto Aguilar y el otro, ¿cómo se apellida? Valdés, no recuerdo el nombre, que fueron unos cubanos que estudiaron porque el cubano ahorita se las cala todas, las soporta todas, no hace nada. Y es que ha venido siendo dañado en su antropología, ha venido siendo disminuido. José Rafael llama ese proceso en sus artículos, yo lo sigo todos los jueves, empobrecimiento espiritual o pobreza espiritual. Yo Así es. diría que es un empobrecimiento ontológico. El tema de los regímenes que se ideologizan es que atentan contra el ser mismo, contra el hombre mismo, en la medida que reducen su vocación crítica, reducen además su perspectiva, tienen un sesgo, un filtro en el cual tienen que mirar y pensar y argumentar si quieren mantenerse, digamos, verticales, si no quieren ser tratados como lo que está pasando en Venezuela. Oye, vale, como a los cíngaros, a los llamados derecho penal del enemigo. No importa que no hayas cometido el delito, lo que se castiga es la peligrosidad, que consiste en que seas distinto, diferente, otro. Estamos en una situación bastante complicada, ¿vale? Bastante complicada. Y por eso tal vez es que, digamos, el propósito de este segmento, de este programa, eh, era el de comparar los logros de los 40 años de democracia. Creo que en eso has sido muy enfático porque el hecho de que, digamos, se diseminara la condición civil como lo más importante de una estructura republicana, es lo que precisamente nos permite contrastar lo que hoy en día tenemos. Es decir, no es que no tenemos república, yo también siempre estoy insistiendo en esta a través de mis artículos en esta
gangsterilidad. La otra vez entrevistamos a un amigo de Jonathan, un tipo de verdad muy inteligente, no recuerdo ahora su nombre, pero un tipo brillante, Joan López. Joan López. Él decía, no, no es gánster, no son gángster, es peor, son, ¿cómo es que los llaman allá en Venezuela? El Pranato. Pranes. Decía que no, son peor todavía que los gángsters, son unos pranes. Bueno, yo creo que de todas maneras sigue siendo lo mismo. El asunto es que han convertido esto en un narcoestado, en un estado, digamos, criminal. En una cosa que no tiene, es como incompatible, es una especie de contradictio in terminis, porque tú no puedes tener un estado y al mismo tiempo promover el crimen. Es una cosa loca, ¿no? Pero esto es lo que ha resultado de esta perspectiva. Yo sí creo que el populismo llegó a unos extremos en los cuales la antipolítica se hizo una especie de foco para un faro, ¿no? Para la nación que tuvimos. Y bueno, esa antipolítica, no obstante, por dialéctico lo digo, siempre está acompañada, siempre está, digamos, en contraparte de una política que la alimentó, porque hubo un determinado componente político que se fue deteriorando, se fue, digamos, dañando. Yo insisto en que se trata del elemento educativo, del elemento de lo humanístico, porque eso era como para la gente que no entendía mucho matemática y no le gustaba la física y la química y tal. Eso era, tú sabes, los piratas eran los que estudiaban matemática, ¿no? Perdón, los piratas eran los que estudiaban humanidades y letras y se metían a filosofía y tal, puro pirata. Esos tipos no tenían nada que ver. Los tipos importantes eran los que estudiaban matemáticas. Nelson Merente, por ejemplo. Ese sí era un tipo importante. Vaya usted a ver ahora, ¿no? Y así, es decir, personas que estudiaban técnica o que estudiaban las ciencias puras, esas eran las personas valiosas. Incluso la reforma Caldera, la primera reforma Caldera que hizo del bachillerato, no sé si estoy a tono con todo, la diversificación de la educación, el bachillerato diversificado. Entonces, había una serie de ramas que uno tomaba. Tecnología educativa incorporó, que era la parte de Y la tecnología educativa. bueno, yo creo que eso fue un gran error, porque a los muchachos había que enseñarles matemática, muy bien, y física y química, pero también había que enseñarles humanidades. Y la perdieron, desapareció de su mapa educacional, desaparecieron las humanidades, desapareció el ethos, la ética, desapareció la moral y cívica, desaparecieron los idiomas. Lo importante que dice Gramsci, que son los idiomas. Dice, bueno, si tú quieres ser un cosmopolita, tú tienes que saber o manejar varios idiomas, porque si no vas a tener una visión provinciana de la vida todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que en mucho sentido Gramsci tenía razón. Eh, esto nos pasó y creo que fue un gravísimo error el que se cometió. Bueno, para despedirnos, vamos, ya José Qué Rafael Herrera lástima. hizo un gran resumen. Bueno, Nelson, ¿qué nos dices resumiendo dos palabras así? Mira cómo te voy a preguntar. Así en términos como Maquiavelo termina siendo criterios de decisión, ¿no? Hace una reconstrucción de un papa o de un emperador y termina diciendo, mira, te recomiendo tal cosa, ¿no? Como criterio de decisión. En términos políticos, ¿qué recomendación darías tú, sobre todo para quienes están, los jóvenes que están formándose en la política a partir de tu experiencia? ¿Qué no debería hacerse que se hizo en la cuarta
y tuvo consecuencia en términos de estructura de toma de decisiones políticas. Estoy hablando de toma de decisiones. ¿Qué recomendación darías tú partiendo de aquello que tú dices? Mira, en aquella época tomábamos las decisiones de esta manera y fue terrible. Por ejemplo, para graficarte, recuerdo un artículo de Teodoro Pekov a los 9 años del movimiento del socialismo en una revista mexicana, que dice que uno de los problemas que se planteaba era el problema de la sustitución de los liderazgos, porque él decía que el Partido Comunista era excesivamente eh, eh, fosilizado. Entonces él con el MAS quería ver cómo, pero lo que él dice del MAS que estaba pensando le sucedió a todos los partidos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería un criterio de decisión en términos de estructura partidista? Texto que en ciencia política es de obligada lectura, sobre los partidos políticos de Robert Michael. Y lo que él allí sostiene que es la ley de hierro en los partidos políticos. Yo sería un poco más ambicioso y diría no solo en los partidos políticos. Y es que tienen la tendencia a oligarquizarse, a que haya dentro de ellos grupos o grupúsculos que pretendan adueñarse de la dinámica y sobre todo enervar esos procesos, los cuales aparece alguien muy bueno y lo llamamos primero una promesa, pero acto seguido, cuando confirma que es bueno, lo asumimos como una amenaza, de promesa a amenaza. El tema es que en Venezuela no hay nada de eso. Aquí no hay partido político ya, ni hay formación. No hay Increíble. nada de eso. Además, le están dando palo a todas las ONG. Así pues que Sí, los venezolanos. escasamente en las universidades se mantiene y auspiciado por los viejos que somos nosotros, solo pensando en cómo sobrevivir y del otro pensando en cómo hago para irme del país. Peor Bueno, aún, y rodeándolo un ambiente poco amigable que no solo quiere hacer de ti un cliente de su bolsa club, pero un cliente fiel, leal y consecuente, de preferencia silencioso y siempre dispuesto a hacer y activarte donde te digan. Y increíble. del otro lado, amenazar. Cuidado, el Big Brother, Big Brother. el 1984 del señor Blair, George Orwell, en el que hay ojos en todas partes, hay oídos en todas partes, y tú solo tienes que hacer lo que se te diga. Si te sales de allí, del libreto, de ese manual, entonces tú corres el riesgo de ser enemigo. Nótese, ya no hablo de adversario. Esto está como en la más destilada expresión de Carl Smith. La política tiene amigos y enemigos. Pues aquellos que no adhieren el credo son simplemente enemigos, y un discurso como este, bueno, dígame José Rafael y sus artículos, o Carlos Ñañi y sus artículos, nos consagra como antagonistas y enemigos de la patria y Sí. dignos de ser alcanzados. Lean la ley Simón Bolívar, por favor.
por una presunción te pueden desciudadanizar. Ni cédula. Increíble, carajo. Así que ante Bueno, todo eso, Pero vamos a salir de esto. Tú vas a ver que vamos a salir de esto. ojalá, pero yo no me pregunto cuándo. Solo digo que resiliencia, resistencia, disidencia. Mana, así es. Bien. Excelente. Bueno, los invitamos a seguirnos, darle a la campanita, darle me gusta, compartirlo. Hoy iniciamos este primer bloque sobre el análisis de 1958 a 1998, haciendo referencia al presente, por supuesto, porque el sentido de revisar el pasado es para ver qué hacer en este presente y construir un futuro. Hasta luego. Despídete, José Rafael. Un gran abrazo para todos y por supuesto Nelson está pendiente porque tu intervención ha sido tan extraordinariamente buena que tenemos la obligación de volver a invitarte. Un gran abrazo para todos ustedes. Bueno, saludos y recuerden aquello muy criollo. Si me voy fue porque vine. Chao. Hasta luego, un abrazo.